Mi nombre es Teresa Robles. Tengo 52 años y ostento el rango de teniente general en el Ejército de Tierra. A lo largo de 3 décadas de uniforme, entre despliegues y mandos, me he enfrentado a momentos en los que el silencio conllevaba tanto peligro como los disparos. Sin embargo, nada en mi carrera podría haberme preparado para lo que se desencadenó en el funeral de mi padre. La iglesia resonaba con la profunda vibración del órgano. El aire estaba denso, cargado de incienso y dolor. Las filas de asistentes de luto, vestidos con trajes oscuros, se removían inquietos. Algunos apretaban pañuelos doblados, otros se aferraban de las manos. La fotografía de mi padre descansaba sobre el altar, con su uniforme impecable dentro del marco y sus medallas brillando bajo el parpadeo de las velas. Era un infante de marina hasta la médula, un hombre que me enseñó que el honor nunca se otorga. Era algo sobre lo que debías montar guardia. Yo estaba sentada en el primer banco, con mi esposo Marcos a mi lado. Marcos es un almirante de 4 estrellas en la Armada y actualmente presta servicio en el Mando de Operaciones Especiales. Habíamos hecho un pacto para mantener la solemnidad del día. Ni política, ni disputas, solo el recuerdo de mi padre. Entonces lo sentí. Un movimiento pequeño y deliberado por debajo del banco. La mano de Marcos presionó un teléfono contra la mía, oculto a la vista. Bajé la mirada. Un único mensaje iluminaba la pantalla, claro y directo. No reacciones. Tu hermana te está grabando. Mi pulso, en lugar de acelerarse, se estabilizó. Años de adiestramiento me habían enseñado que la reacción es el recurso que un adversario te obliga a gastar. Dejé que mi mirada se desviara de nuevo hacia el altar, con una expresión serena y los labios esbozando la leve insinuación de una sonrisa. Deslicé el pulgar por la pantalla e introduje una sola palabra. Cuervo. Esa palabra no era casual. Era un código que habíamos establecido, uno diseñado para transformar la observación silenciosa en una acción rápida y decisiva. 10 segundos después, escuché el roce de las patas de las sillas contra la madera. 8 individuos, vestidos como asistentes comunes y corrientes, se levantaron de posiciones dispersas por todo el santuario. Ninguno de los presentes sospechaba que eran el equipo de operaciones especiales de Marcos. Moviéndose con una precisión inquebrantable y disfrazados de invitados afligidos, se dividieron en parejas, escudriñaron los rostros y confiscaron los dispositivos. No se alzó ninguna voz. Nadie protestó. El órgano continuó su canto solemne como si nada hubiera cambiado. En la periferia de mi visión, vi cómo Raquel, mi hermana mayor, se quedaba rígida. El teléfono que había estado inclinando hacia mí descendió lentamente en su mano. Su boca se entreabrió ligeramente y luego se cerró. Sus ojos pasaron de mí a Marcos y viceversa, en busca de una explicación, o tal vez de una vía de escape. En ese momento, comprendí que esto iba más allá de ese día. Algo más profundo corría bajo la superficie, algo que se había estado acumulando durante años. ¿Por qué buscaría mi hermana pillarme desprevenida en medio del funeral de nuestro padre? ¿Por qué transformar un día de luto en una representación teatral? Esas preguntas ardían en silencio mientras el equipo de asalto se movía por la sala, y me prometí a mí misma, allí mismo, en aquel banco, que encontraría todas las respuestas. Raquel esbozó un intento de sonrisa cuando un comando con traje negro le aceptó el teléfono asintiendo con cortesía. Se ajustó el pañuelo, se inclinó hacia la mujer que tenía al lado y murmuró algo que no alcancé a distinguir. Tenía el aspecto de alguien que intenta fingir que no acaba de ser descubierta. Yo ya había visto esa expresión antes. A mis 20 años, poco después de graduarme como oficial, ella había difundido la historia de que me alisté en el ejército porque carecía del temperamento necesario para la vida civil. En las reuniones familiares, levantaba su copa y decía cosas como, por Teresa, la favorita de papá, luciendo esa media sonrisa que sonaba a elogio pero impactaba como una puñalada. Mi padre solía decirme, no todos los traidores se encuentran en el lado opuesto del campo de batalla. Alguna vez llegué a creer que hablaba de política o de enemigos extranjeros.
Todavía no había comprendido que la lealtad podía fracturarse dentro del propio linaje sin necesidad de cruzar un océano. Ahora, viendo a Raquel ladear la cabeza hacia el altar, podía percibir la arquitectura de sus intenciones incluso sin oír una sola palabra. Esto no era una simple rivalidad entre hermanas. Era algo deliberado, algo que creía poder ocultar entre los pliegues del dolor. Marcos no miró en mi dirección. Mantuvo la vista al frente y las manos entrelazadas. Así fue precisamente como supe que la situación iba más allá de una maniobra mezquina. Si había activado discretamente al equipo de operaciones especiales, significaba que él ya poseía piezas del rompecabezas que yo aún no había visto. Mientras el párroco comenzaba a hablar, mantuve mi respiración acompasada y mi postura inalterable. En el ejército, llegas a comprender que la batalla rara vez se origina donde vuelan las primeras balas. Comienza en esos momentos en los que se te pone a prueba para permanecer inmóvil mientras todos tus instintos te exigen moverte. 3 días antes del funeral, había estado en el despacho de mi padre. La habitación conservaba el olor a cedro y a papel envejecido. Estaba clasificando sus pertenencias personales cuando descubrí una bolsa de papel arrugada en el cajón inferior de su escritorio. En su interior yacía su medalla del corazón morado, la que se había ganado en el conflicto del Sáhara. La sostuve en la palma abierta de mi mano. Yo tenía 10 años el día en que la puso allí por primera vez, diciéndome, esto no es por la herida, es por la decisión de seguir adelante. Aquel recuerdo me golpeó con una fuerza que no había anticipado. Esa misma tarde, Marcos entró en la cocina con la expresión que presagia noticias difíciles. Había recibido información de inteligencia de una fuente dentro del círculo de Raquel. Ella había organizado la asistencia de varias personas al funeral con un único propósito: grabarme reaccionando. Si lloraba demasiado abiertamente, mostraba rabia o me enfrentaba a ella, esos vídeos se editarían y se convertirían en un retrato de inestabilidad. Pretendía utilizar las imágenes para impugnar mi parte de la herencia de nuestro padre, lo que es más grave, para descarrilar mi nominación pendiente al Consejo de Seguridad Nacional. No se trataba meramente de una herencia. Se trataba de desmantelar todo lo que había pasado mi vida construyendo. Fue entonces cuando acordamos la palabra clave. Fue entonces cuando decidimos que, si Raquel quería un espectáculo, lo tendría, solo que no el que ella había guionizado. Después del funeral, Marcos y yo no hablamos de lo ocurrido hasta que estuvimos en casa a puerta cerrada. Ambos habíamos aprendido a lo largo de nuestras respectivas carreras que el momento oportuno lo era todo. A veces, el silencio inmediatamente posterior a un suceso era la forma más eficaz de proteger la verdad de un exceso de oídos. En el salón, me entregó una carpeta. En su interior había fotografías impresas, números de teléfono y breves notas garabateadas con su letra. Estos elementos no habían sido reunidos al azar. Cada uno estaba relacionado con alguien que había asistido al servicio, y cada cual estaba marcado con un símbolo discreto que indicaba su nivel de amenaza potencial. Marcos había recurrido a los canales de inteligencia a los que tenía acceso a través de su puesto en el mando de operaciones especiales. No era un favor que se pidiera a la ligera. Su equipo había rastreado en silencio los hilos de los registros telefónicos y las transacciones financieras de Raquel, y el panorama se perfilaba con cada nueva conexión. Al principio, los nombres no significaban gran cosa para mí, pero uno me hizo detener en seco. El coronel David Montero. La última vez que había visto a Montero fue 5 años atrás, al otro lado de una mesa de conferencias en la base de San Gregorio. Había sido asignado a una unidad conjunta de proyectos especiales que yo supervisaba. Brillante sobre el papel, pero imprudente en la ejecución. Había ignorado los protocolos operativos de un modo que podría haber costado vidas. Lo destituí de la misión y me aseguré de que el expediente reflejara los motivos. Había sido una de las decisiones más impopulares de mi carrera, pero había sido necesaria. Ahora, su nombre aparecía en un archivo vinculado a mi hermana, no como un mero conocido distante, sino como socio comercial en una consultoría que Raquel había fundado 2 años atrás.
Dejé la carpeta sobre la mesa y respiré hondo y despacio. En el ejército, nos entrenan para ver el campo de batalla no solo como es, sino como llegará a ser. Ya podía discernir la forma que estaba tomando este. Raquel no se había limitado a contratar desconocidos para grabarme. Se había aliado con alguien que tenía motivos para verme desacreditada, alguien que entendía cómo jugar a largo plazo y blandir la percepción como un arma. Marcos estudió mi expresión. Sé que quieres enfrentarte a ella, dijo, pero eso es exactamente lo que esperan. Tenía razón. El impulso de buscar la confrontación directa era poderoso. El servicio militar inculca la acción decisiva en una persona. Pero esta no era una misión con un escenario definido y objetivos claros. Se trataba de una guerra personal, lo que la hacía mucho más traicionera. Cada medida que tomara sería examinada con lupa. Cada reacción alimentaría potencialmente el relato que estaban hilvanando. Le dije que quería algo más que nombres. Quería patrones. La gente deja rastros cuando se cree lista. Reuniones en lugares recurrentes. Pagos canalizados a través de múltiples cuentas intermedias. Conversaciones que parecen fortuitas hasta que se desvela el contexto. A lo largo de la semana siguiente, los contactos de Marcos nos proporcionaron las piezas. Una ubicaba a Montero y a Raquel juntos en el reservado de un restaurante cerca de los juzgados. Otra rastreó un pago desde la cuenta de Raquel a una empresa fantasma, y de ahí a un investigador privado especializado en espionaje emocional. Lo mantuve todo organizado en una carpeta sobre mi escritorio, siendo cada página un mapa de sus errores de cálculo. Me negué a permitir que la ira tomara el mando. La rabia generaba ruido, y el ruido producía equivocaciones. Mi padre solía decirme que las batallas no se ganaban gritando a través del campo. Se ganaban asegurándote de que el bando contrario nunca te viera venir. Por las noches, revisaba la carpeta, trazando líneas entre nombres, lugares y fechas. Cada conexión era un nudo más en la red que finalmente cerraría a su alrededor. Cada vez que me topaba con el nombre de Montero, me recordaba a mí misma que la venganza no era el objetivo. La meta era asegurar que nunca más pudieran amenazar mi carrera, mi familia o el honor de mi padre. Las piezas se estaban ensamblando solas. Solo quedaba tener paciencia y la convicción de que, al final, la verdad no se limitaría a salir a la luz. Se alzaría tan claramente a la vista de todos que incluso Raquel se vería obligada a enfrentarse a ella. 2 días después del funeral, conduje hasta la casa de Raquel con una cacerola de comida. Era la clase de gesto en la que mi padre habría insistido. Llamé al timbre y cuadré los hombros. No tenía intención de discutir. La visita sería breve y de vigilancia. Raquel no estaba en casa. Su hija, Lucía, abrió la puerta con una sonrisa radiante. Tenía 9 años y era muy sincera. La niñera gritó desde la cocina que Raquel había salido, haciéndome señas para que pasara antes de volver a un fregadero lleno de platos. Lucía me tiró de la manga. Tía Tere, ven a ver lo que he hecho. Me llevó a la mesa del comedor, donde había unas coronas de papel en fila. Una era morada con estrellas plateadas. El morado siempre me ha recordado a mi padre. Se la coloqué en la cabeza. Majestuosa, le dije. Ella se rió y dio una vuelta sobre sí misma. Pintamos juntas en silencio. Lucía dibujó una medalla que parecía un óvalo con un lazo, y la coloreó de morado. ¿Esta es la medalla del corazón del abuelo?, preguntó. La que le dieron por ser valiente y estar herido al mismo tiempo. Sí, le respondí. Se llama la medalla del corazón morado. Asintió y luego ladeó la cabeza, como hacen los niños cuando cargan con palabras que les pesan demasiado. Mamá dice que vas a vender todas las medallas del abuelo. Lo dijo con el mismo tono que usaría un niño para preguntar por el postre después de cenar. Un calor me subió por el pecho. No era rabia, sino algo más pesado. Dejé el rotulador sobre la mesa. De repente, todos los detalles de la habitación se volvieron nítidos.
El zumbido de la nevera, el tintineo de una cuchara, la respiración suave de Lucía esperando mi respuesta. La inocencia convertida en arma no llega precedida de sirenas de advertencia. Llega con los ojos muy abiertos y preguntas sinceras. Me agaché para ponerme a su altura. Cariño, le dije, manteniendo un tono uniforme, las medallas no son cosas que yo venda. Son cosas que yo protejo. Tu abuelo le dio a su país más de lo que la mayoría de la gente llegará a comprender jamás. Esas medallas pertenecen a la historia de quién fue él. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué iba mamá a decir eso? A veces, los adultos hablan desde el dolor, le expliqué. A veces se equivocan. No añadí que, a veces, los adultos usan a los niños para infligir heridas que dejan cicatrices más profundas. Lucía repasó la medalla morada con la punta del dedo. ¿Me puedes enseñarla de verdad algún día? Sí, respondí. Te la puedo enseñar y explicarte cómo se la ganó. La niñera anunció que Raquel le había mandado un mensaje y que llegaría a casa en 10 minutos. Ayudé a Lucía a pegar un lazo a la medalla de papel. Me pareció una promesa. Cuando me fui, no di un portazo ni llamé a Marcos. Coloqué la cacerola vacía en el asiento del copiloto y me quedé sentada con las manos apoyadas en el volante. El insulto había sido certero. No se limitó a herir mi orgullo. Atacó directamente el honor de mi padre. Podía saborear un gusto metálico en el fondo de la garganta. De camino a casa, me puse en contacto con un archivero del Instituto de Historia y Cultura Militar. Preparé los trámites de custodia temporal para que las medallas pudieran ser catalogadas, fotografiadas y almacenadas en una cámara acorazada con control de temperatura. Si Raquel pretendía imponer el relato de que yo iba a venderlas, el registro oficial afirmaría lo contrario. Los hechos son más firmes que los rumores. Perduran. De vuelta en mi escritorio, abrí la carpeta y tracé una línea que conectaba el nombre de Raquel con el de Montero. Añadí una nota en tinta roja: coacción a través de la niña. Contaminación del relato. Inspiré durante 4 segundos y expiré durante 6. No les permitiría reclutar a Lucía para su guerra. No les dejaría transformar a una niña en un arma contra su propia historia. Jamás. La reunión familiar se celebró en casa de mi tío bajo el pretexto de debatir sobre las donaciones en memoria del difunto. El salón olía a café y a cera para muebles, el tipo de fragancia que debería haber transmitido consuelo. En cambio, parecía un escenario preparado para algo totalmente distinto. Raquel se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas y una taza de porcelana en equilibrio en una mano. Esperó hasta que la sala se quedó en silencio, hasta que todas las miradas pudieron volverse en su dirección, y entonces sonrió. Esa clase de sonrisa que no tenía nada que ver con la alegría. ¿Sabéis?, dijo a la ligera, Teresa siempre ha sido excepcional dirigiendo soldados, pero aquí en la vida real fuera del ejército, no estoy segura de que supiera qué hacer consigo misma. Era una frase sencilla disfrazada de broma, pero sentí el cambio en el ambiente. Unos cuantos primos se rieron por lo bajo, incómodos. Mi tía bajó la mirada hacia su regazo. Las palabras tenían la intención de asentarse y echar raíces, de plantar una semilla en las mentes de todos los presentes. Dejé mi café sobre la mesa sin hacer ruido. Mi postura no vaciló, pero dejé que mi mirada se encontrara con la de Marcos al otro lado de la habitación. Apretó la mandíbula lo justo para que yo lo notara, y en ese intercambio silencioso, ambos lo comprendimos. Aquel no era un comentario aislado. Esta era la salva inicial de algo considerablemente mayor. Podría haber respondido. Los años de mando me habían dotado de la precisión necesaria para desmontar el subtexto limpiamente. Pero las batallas que se eligen con ira rara vez se ganan mediante la estrategia. En lugar de ello, dejé que el silencio hiciera su trabajo. La gente recuerda quién mantuvo la compostura al ser provocado. También recuerdan quién tiró la primera piedra. Raquel se volvió hacia otro familiar como si el comentario ya hubiera sido olvidado,
pero capté la rápida mirada que me dirigió por el rabillo del ojo. Estaba evaluando los daños. No le mostré ninguno. La reunión continuó con la logística de las donaciones, las cifras y las cuentas, pero mi atención se había desplazado a otro lugar. En mi mente, añadí otra línea a la carpeta que tenía en casa. Intento de descrédito público. Número de testigos, 12. La mirada de Marcos se mantuvo fija en mí en todo momento. No cruzamos palabra en el trayecto de vuelta a casa. No hacían falta. La guerra ya había comenzado. Simplemente aún no había sido declarada. Al día siguiente de la reunión familiar, Marcos deslizó un sobre sin membrete por la encimera de la cocina. No dijo nada hasta que rompí el sello y saqué un pequeño disco de memoria. Esto llegó anoche, dijo. Uno de los comandos infiltrados en el funeral lo recuperó sin llamar la atención. Lo mandé desencriptar antes del desayuno. Caminé hasta mi despacho, cerré la puerta e inserté el dispositivo en mi portátil. La lista de archivos era breve. Un archivo de audio, con una marca de tiempo de 2 horas antes de que comenzara el funeral. Mis dedos se detuvieron sobre el panel táctil por un momento antes de pulsar el botón de reproducción. Al principio, el sonido era sordo. El tintineo de los cubiertos, voces bajas de fondo, el ruido ambiental del salón de un hotel. Luego, una voz que reconocería más íntimamente que la mía propia se alzó sobre el resto. La de Raquel. Solo capta el momento, decía, con un tono neutro y profesional. No me importa si está llorando o si le contesta mal a alguien. Solo capta el momento en el que pierda el control. Siguió una pausa y luego el leve sonido de dinero deslizándose por una superficie. Una voz masculina, desconocida para mí, respondió, entendido. Una sola toma limpia es todo lo que hace falta. La voz de Raquel regresó, esta vez más afilada. Exacto. La gente no recuerda la historia completa. Recuerdan la imagen que tú les entregas. Quiero que la vean como alguien inestable. El resto se arreglará solo. Detuve la reproducción y me recosté en la silla. El aire de la habitación parecía más denso, como si las paredes se hubieran encogido. Volví a reproducir el clip con los ojos cerrados, deseando grabar en mi memoria cada inflexión y trazar un mapa de cada pausa. El comando que lo había capturado había estado sentado en diagonal detrás de ellos, con la lente de la cámara de su teléfono oculta como el botón de una camisa y un micrófono direccional cosido en el puño. La calidad era prístina. La conversación era condenatoria. Marcos tenía razón. Aquello no era malicia improvisada. Raquel había planeado la operación con el cuidado suficiente como para contratar a alguien con experiencia en vigilancia. Iba más allá del funeral o del patrimonio. Se trataba de construir un relato que pudiera desplegar en todos los círculos que compartíamos, familiar, profesional y público. Saqué mi carpeta y creé una nueva pestaña, Transacciones directas. Imprimí la transcripción, anotando la hora, la ubicación y la identificación de las voces. Cada detalle importaría más adelante, no solo en los tribunales, sino en el tribunal de la opinión pública. Aún así, una parte de mí dudaba. Escuchar su voz despojó la tenue esperanza a la que me había estado aferrando, la posibilidad de que todo fuera un malentendido, de que el dolor hubiera distorsionado temporalmente su juicio. No. Esto había sido calculado y deliberado. Había elegido su arma, y esa arma era yo. Reenvió una copia segura del archivo a nuestra abogada con el asunto, evidencia de categoría A, revisión inmediata. Luego encripté el original, lo almacené en una cuenta en la nube separada a la que Raquel nunca podría acceder, y guardé físicamente la unidad de memoria en mi caja fuerte. Cuando volví a la cocina, Marcos estaba apoyado en la encimera con los brazos cruzados. No solo está jugando sucio, le dije. Está intentando reescribir quién soy yo. Él asintió una vez. Entonces nos aseguraremos de que su versión nunca logre salir de sus labios. Esa noche, volví a escuchar la grabación una vez más. A solas.
No por necesidad, sino como recordatorio. En mi profesión, la recopilación de inteligencia no consiste únicamente en identificar al enemigo. Consiste en comprender sus intenciones. Raquel me las había entregado libremente, y yo pensaba utilizarlas hasta que la última de sus palabras se volviera en su contra. Después de asegurar el archivo de audio en la caja fuerte, me quedé sentada en mi escritorio durante mucho tiempo, contemplando la carpeta sin pasar una sola página. Mis pensamientos no se desviaron hacia las pruebas en sí, sino hacia el lugar donde todo aquello se había originado. Las raíces de una traición rara vez emergen de la noche a la mañana. Requieren años, incluso décadas, para anclarse. Yo tenía 21 años el verano que le informé a mi padre de mi intención de alistarme en el ejército. Estábamos en el patio trasero, bajo la sombra del arce que él había plantado el día que nació Raquel. Él estaba limpiando su viejo rifle de servicio, con las manos firmes a pesar de la artritis que ya empezaba a hacer estragos en sus nudillos. Raquel salió al patio llevando 2 vasos de té helado. Los dejó sobre la mesa de la terraza y se sentó frente a él. «Dile que está cometiendo un error», dijo sin mirarme. Mi padre no respondió de inmediato. Mantuvo su atención en el cañón, pasando el trapo con la precisión de la vieja costumbre. Finalmente, la miró a ella. «Tu hermana ya ha tomado una decisión». Raquel se cruzó de brazos. «No sabe dónde se está metiendo. Esto no es como el instituto o un trabajo de verano. Esto lo cambia todo. Es peligroso, se apagó su voz, como si la palabra que buscaba fuera demasiado afilada para soltarla. Yo abrí la boca, pero mi padre levantó la mano, mostrándome la palma. Una petición silenciosa de que le permitiera manejarlo a él. «Raquel», dijo él, con voz tranquila pero firme, «tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Pero tu hermana posee una voluntad de hierro, y a veces eso es lo que más se necesita». El cumplido se posó sobre mí como una insignia, pero no pasé por alto la forma en que cambió la expresión de Raquel. No se trataba de un mero desacuerdo. Algo más frío recorrió sus facciones, un destello en sus ojos que no supe nombrar en aquel momento. Echó la silla hacia atrás con un chirrido. «De acuerdo», dijo, poniéndose de pie, «pero no vengas a buscarme cuando todo se desmorone». Entró en la casa y dejó que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras de sí. Mi padre suspiró y volvió a ocuparse del rifle. «No puedes esperar que todo el mundo entienda por qué eliges el camino que tomas», dijo. «Pero debes estar preparada para cargar con el peso que conlleva». En aquel momento, creí que se refería al peso del mando, de los despliegues, del propio uniforme. Solo años después comprendí que me había estado advirtiendo de un tipo diferente de carga, la tensión que el éxito ejerce sobre las relaciones, especialmente cuando una persona se siente dejada atrás. Ese día, bajo el arce, mi padre me había dado su bendición. Pero al hacerlo, sin intención alguna, había plantado algo en Raquel. No malicia, no todavía, sino comparación. Y la comparación, si no se controla, se endurece hasta convertirse en resentimiento. Sentada ahora en mi escritorio, décadas después, podía trazar la línea con claridad. Cada puñalada, cada rumor, cada palabra cuidadosamente posicionada para socavarme, todo ello se remontaba a momentos como aquel. Los elogios de mi padre habían sido sinceros. Pero habían fracturado algo entre nosotras que nunca llegó a sanar por completo. La ironía era amarga. Me había dicho que yo poseía una voluntad de hierro. Lo que no había dicho era que algún día necesitaría hasta el último gramo de ella, no para enfrentarme a un campo de batalla en el extranjero, sino para sobrevivir al que me aguardaba en casa. 2 noches después de escuchar los planes grabados por Raquel, recibí una llamada inesperada. El número me resultaba desconocido, pero la voz al otro lado de la línea me resultó familiar de inmediato. «Teresa, soy Daniela Fuentes. Fuimos juntas al instituto, y me he mantenido en contacto con Raquel a lo largo de los años». Su tono denotaba vacilación, como si estuviera sopesando cada palabra con cuidado. Me preguntó si podíamos vernos en persona.
Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cerca de la carretera principal, lo bastante tranquila para tener privacidad y lo bastante pública para resultar neutral. Cuando llegué, Daniela ya estaba allí, removiendo una taza que no había tocado. Levantó la vista y me ofreció una sonrisa tentativa. No estoy segura de que deba estar aquí, comenzó, pero creo que necesitas entender algo sobre tu hermana. No dije nada, dejando que encontrara su propio ritmo. Ella siempre te admiró, dijo Daniela. Cuando lograste ingresar en la Academia General Militar, le contó a todo el mundo lo orgullosa que estaba. Pero las cosas cambiaron, sobre todo después de que se diera a conocer el testamento de vuestro padre. Creo que se sintió invisible, como si tú fueras la única a la que él realmente veía. Las palabras se asentaron entre nosotras. No era ninguna novedad para mí que el patrimonio se hubiera dividido de forma desigual. Mi parte era mayor, vinculada a la responsabilidad de mantener las propiedades y los recuerdos militares de mi padre. Había sido decisión suya, comunicada a ambas antes de su fallecimiento. Yo había dado por sentado que Raquel había encontrado la forma de aceptarlo, aunque fuera a regañadientes. Evidentemente, me había equivocado. Daniela se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No es simplemente el dinero. Me dijo una vez que cuando tu padre te confió la medalla del corazón morado para que la custodiaras, comprendió que te estaba entregando partes de sí mismo que nunca le había ofrecido a ella. Nunca logró superar eso. Sentí el peso de mi carpeta en mi mente, cada página de pruebas, cada movimiento calculado en mi contra. Aquellos eran actos de estrategia. Pero debajo de ellos yacía algo mucho más personal. Una herida que había estado cargando mucho antes del funeral. Mucho antes de Montero. Mucho antes de que se le ocurriera contratar a alguien para pillarme con la guardia baja. Daniela miró hacia la puerta como si temiera que Raquel pudiera entrar. No estoy defendiendo lo que está haciendo, dijo. Pero creo que deberías saber que no se trata únicamente de hundirte. Se trata de que intenta llenar un espacio que está convencida de que nunca poseerá. Le di las gracias y pagué su café antes de que pudiera objetar. En el trayecto de vuelta a casa, las luces de la ciudad se desdibujaban a través del parabrisas. No se trataba meramente de dinero o de sabotaje profesional. Se trataba de una fractura que había existido desde que éramos jóvenes. Una división que mi padre nunca pretendió crear, pero que nunca reconoció del todo. Aquello no excusaba sus acciones, pero replanteaba el campo de batalla por completo. Ya no me estaba enfrentando simplemente a un enemigo. Estaba navegando por las consecuencias de toda una vida de comparaciones. Y eso hacía que el camino a seguir fuera a la vez más claro y considerablemente más complicado. En el instante en que el equipo de operaciones especiales se levantó de sus asientos en la capilla, la atmósfera cambió. No fue ruidoso. No se gritaron órdenes, ni se alzaron voces. Pero el cambio de presencia fue inconfundible. Rostros que se habían mezclado con la afligida congregación se movían ahora con un propósito que ningún civil sabría identificar del todo. Raquel se quedó paralizada a mitad de deslizar el dedo por su teléfono, con los ojos clavados en aquellos hombres y mujeres que ya no eran simples asistentes de luto. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes, mientras se desplegaban, encargándose cada uno de una sección diferente de la capilla. No saltó ni un solo flash de cámara. Ni un solo grito de asombro rompió la quietud. Solo el sonido de los zapatos lustrados contra el suelo de madera y el leve crujido de los bancos a su paso. Mantuve la mirada fija en la fotografía enmarcada de mi padre en el altar. El retrato en blanco y negro lo mostraba de uniforme, con la mandíbula apretada y la mirada al frente, como si incluso en la muerte siguiera vigilando la sala. Mi teléfono, aún en mi regazo, estaba caliente por la única palabra que había enviado. Cuervo. No necesitaba mirar a Marcos. Podía sentirlo unas filas más atrás, el centro en calma de una tormenta que había coreografiado con semanas de antelación. 2 semanas antes del funeral, en la tranquilidad de nuestra cocina, me había expuesto el plan. Intentará algo, dijo, llenándome la taza de café.
Y si lo hace, tenemos que asegurarnos de que sea ella la que quede expuesta, no tú. Me ericé al principio. Marcos, este es el funeral de mi padre. Se supone que trata sobre él. Lo será, me interrumpió, con tono mesurado. Pero tienes que reconocer que Raquel no respetará la santidad del momento. Lo verá como una oportunidad. Nosotros se la quitaremos. Me mostró un diagrama, filas de asientos, zonas sombreadas que marcaban los ángulos de visibilidad, notas sobre el posicionamiento. Cada miembro del equipo de operaciones asistiría vestido de civil, camuflándose como amigos de amigos, parientes lejanos o incluso miembros del clero. Su propósito no era intimidar. Era neutralizar silenciosamente cualquier esfuerzo por grabar, manipular o distorsionar lo que ocurriera ese día. Examiné el plan y pregunté, ¿y si no hace nada? Marcos me miró a los ojos. Entonces se sientan allí y lloran a tu padre junto a todos los demás. Nadie se entera jamás. Esa era la virtud de Marcos. Sus operaciones nunca consistían simplemente en usar la fuerza. Trataban sobre la precisión, sobre prever todas las consecuencias posibles sin llamar la atención innecesariamente. En su mundo, las intervenciones más eficaces solían producirse sin que se disparara un solo tiro. De vuelta en la capilla, vi cómo un comando se acercaba amablemente al invitado sentado junto a Raquel, un hombre mayor al que no reconocí, y le tendía la mano. El hombre, visiblemente confundido, entregó un pequeño dispositivo de grabación sin oponer resistencia. Otro miembro del equipo se movió por el pasillo lateral y se inclinó hacia alguien en el tercer banco. Un teléfono fue entregado casi de inmediato. Todo se llevó a cabo con la misma cortesía serena en la que Marcos había insistido. Sin acusaciones, sin enfrentamientos, simplemente una retirada silenciosa y metódica de armas, aunque en este caso las armas fueran digitales. El teléfono de Raquel fue el último en ser confiscado. Ella se resistió, con una sonrisa tensa fijada en el rostro mientras intentaba mantener el dispositivo cerca. Pero la mujer que se le acercó, un comando de pelo corto y rubio con una americana negra, mantuvo una compostura inquebrantable. Le susurró algo que no logré escuchar, y la mano de Raquel se abrió lentamente. Desde mi asiento, capté la mirada de Raquel. Tenía los ojos muy abiertos y escrutadores, la boca ligeramente entreabierta. Por una fracción de segundo, creí detectar el destello de un recuerdo, tal vez de otro momento en el que había sido superada estratégicamente, tal vez de la conversación bajo el arce con nuestro padre hacía años. No le ofrecí más que una simple mirada. Mi atención volvió al altar, a la bandera doblada que descansaba en el centro. La misión estaba en marcha, y por el momento, mi papel era sencillo. Sentarme quieta, no decir nada y dejar que el silencio hiciera su trabajo. La capilla apenas se había tranquilizado cuando comenzaron los murmullos. Al principio eran susurros, una onda de confusión ante la visión de desconocidos recogiendo dispositivos, cambios sutiles de postura mientras la gente intentaba reconstruir lo que acababa de ocurrir. Pero luego los susurros se afilaron hasta convertirse en voces, y esas voces resonaron por toda la sala. Un primo mayor, uno al que no había visto en años, se levantó de la última fila, con el rostro enrojecido por la indignación. «Teresa, ¿qué demonios ha sido eso?» Su voz resonó en el silencio como una tabla al partirse. «Este es el funeral de tu padre, no una operación militar». Otros se unieron, aunque más suavemente, superponiendo palabras de reproche. «Una falta de respeto. Completamente innecesario. Ha convertido esto en un espectáculo». Yo seguí sentada, con la espalda recta y los ojos fijos en la fotografía del altar. Dejé que sus palabras pasaran sobre mí como la lluvia contra el cristal. Presentes, pero sin penetrar. Al fin, volví la cabeza y sostuve la mirada furiosa de mi primo con la serena compostura que me habían entrenado para emplear. «No he sido yo quien ha montado una escena», dije. Con voz uniforme y cada sílaba bien pronunciada. «Ha sido la verdad, y la verdad no requiere adornos». La frase quedó suspendida en el aire. Una mujer de la tercera fila, mi tía y madrina de Raquel,
se removió en su asiento. Teresa, podrías haber tratado esto en otro momento, dijo con suavidad, aunque sus ojos cargaban con el peso del reproche. Tu padre habría querido paz en el día de hoy. Paz. Esa palabra me presionó como una mano fría. Mi padre había pasado la vida sirviendo a una nación donde la paz era a menudo una frágil ilusión, ganada y mantenida a través del trabajo silencioso de personas que no recibían ningún reconocimiento. Me había enseñado que la paz no era la ausencia de conflicto. Era lo que se lograba al abordar el conflicto antes de que pudiera propagarse. Respiré hondo y despacio. Mi padre quería que se honrara la verdad, respondí. Y si eso significaba revelar lo que se estaba llevando a cabo aquí en su nombre, entonces hoy es precisamente la ocasión adecuada. La reacción dividió la sala. Algunos asintieron, endureciendo su expresión con comprensión. Otros negaron con la cabeza, con los labios apretados en una fina línea, reacios a aceptar que la santidad del servicio ya había sido comprometida mucho antes de que el equipo de operaciones especiales entrara en acción. Raquel estaba sentada, inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y los ojos clavados en mí. No habló, no todavía. Pero yo podía sentir el calor de su rabia desde el otro lado del pasillo. Casi podía escuchar las silenciosas acusaciones que se ensamblaban en su mente. Por el rabillo del ojo capté a Marcos. Permanecía en su asiento, firme como una roca, desviando la mirada entre mí y los crecientes focos de descontento. Él comprendía, igual que yo, que una vez que se revela una verdad, la gente responde de una de dos maneras. O bien se aferran al consuelo de la creencia previa, o bien dan el paso hacia la incomodidad de ver las cosas tal y como son en realidad. Ninguna de las dos respuestas es errónea, pero ambas conllevan consecuencias. Volví a mirar al frente y mi atención regresó a la bandera doblada en el altar. Mi padre había llevado esa bandera por 2 zonas de combate y la había traído a casa intacta. Hoy, pesaba más que cualquier arma que yo hubiera empuñado jamás. Los murmullos no cesaron. En todo caso, se hicieron más profundos, formando 2 corrientes subterráneas claramente diferenciadas en la sala. Una de apoyo silencioso, la otra de latente desaprobación. Y mientras estaba allí sentada, con las manos entrelazadas y la postura firme, reconocí que aquello no era meramente una batalla dentro de una disputa familiar. Era el pasaje inaugural de una guerra que llevaba años fraguándose. Hoy, el frente de batalla se había hecho plenamente visible. Raquel se levantó despacio, alisándose la falda de su vestido negro como si la propia tela fuera lo único a lo que valiera la pena prestar atención. La sala se quedó en silencio, observando como si anticipara una disculpa o, como mínimo, un comentario de despedida. Pero no dijo nada. Caminó hacia el pasillo y sus tacones repiquetearon contra el pulido suelo de madera con calculada lentitud, como si cada paso formara parte de una representación que sabía que el público se llevaría a casa. Al pasar por mi lado, no apartó la vista. Sus ojos se clavaron en los míos, aguantando la mirada el tiempo suficiente para que el mensaje se transmitiera con claridad. No era miedo. No era vergüenza. Era un desafío. No era la clase de desafío que se disuelve con palabras. Era del tipo que exige ser respondido de una forma u otra. Mantuve mi expresión inalterable y mi respiración constante, tal como me había entrenado en entornos de interrogatorio cuando alguien se esforzaba por provocar un error. Marcos no se inmutó a mi lado, pero sentí el sutil ajuste de su postura, como si acabara de registrar el momento en su historial mental de esta campaña. Raquel llegó a las puertas de la capilla, las abrió sin mirar atrás y salió a la fría luz de la tarde. No hubo una salida dramática, ni un portazo enfático, solo el discreto chasquido de la puerta al encajar de nuevo en su marco. Pero ese sonido conllevaba más peso que cualquier amenaza proferida a gritos. Era su declaración: no he terminado. El servicio religioso continuó, aunque la atmósfera de la sala se había transformado. Las conversaciones posteriores fueron cortantes y pulidas, como si todos comprendieran que se encontraban en el centro de algo mucho mayor que un desencuentro familiar.
Estreché manos, acepté condolencias y di las gracias a la gente por su asistencia, todo ello mientras la mirada de Raquel seguía grabada detrás de mis ojos. Era la expresión de alguien que acababa de conceder una batalla, pero que estaba convencida de que aún podía ganar la guerra. Cuando por fin Marcos y yo salimos, el aire de invierno me mordió la piel. Pero no fue el frío lo que me produjo el escalofrío. Fue la certeza, grabada tan nítidamente como su mirada, de que el próximo movimiento de Raquel sería calculado, personal y llegaría pronto. Y yo estaría preparada. Todo empezó con un solo nombre. El exoficial del ejército que yo había señalado en el informe de inteligencia de Marcos, alguien a quien había destituido de una operación conjunta años atrás por falsificar los registros de preparación, aparecía ahora en la lista de contactos de Raquel. Aquello por sí solo resultaba sospechoso, pero lo que me llamó poderosamente la atención fue las compañías que él frecuentaba ahora. El equipo de Marcos había rastreado una secuencia de mensajes encriptados entre él y un bufete de abogados del barrio de Salamanca. A primera vista, parecía un despacho de nivel medio de lo más normal, del tipo que se encuentra en cualquier edificio céntrico de paredes beige y recepcionistas educadas. Pero cuanto más investigábamos, más asomaba una imagen distinta. Estos abogados no eran meras figuras de los tribunales. Operaban en archivos, oficinas de recursos humanos y sistemas de registros digitales. Su especialidad no era defender a los clientes. Era desmantelar personas. Habían forjado sus carreras sembrando dudas sobre la credibilidad de rivales políticos, ejecutivos de empresas y oficiales militares. El patrón era invariablemente el mismo. Primero, localizaban algo pequeño pero veraz, un comentario casual, un lapsus procedimental menor. Luego lo magnificaban, lo envolvían en un contexto prefabricado y se lo servían a las partes interesadas hasta que el daño era permanente. Cuando no lograban encontrar nada auténtico, lo fabricaban en silencio. Documentos alterados, denuncias anónimas, soplos susurrados a los periodistas. Y ahora estaban trabajando con mi hermana. La conexión encajó. La operación de grabación en el funeral de mi padre no había sido impulsiva. Fue un movimiento de apertura. El verdadero objetivo era considerablemente mayor. Si lograban obtener imágenes en las que yo perdiera la compostura en público, podrían catalogarlo de inestabilidad, canalizarlo hacia los despachos correspondientes y dejar que la corriente de rumores erosionara mi prestigio en el ejército. Aquello haría algo más que herir mi carrera. Me despojaría de mi autorización de seguridad, desmantelaría años de confianza operativa y me volvería radiactiva para cualquier destino futuro. Raquel no intentaba simplemente avergonzarme. Estaba intentando borrarme. Esa noche me senté a la mesa del comedor con la carpeta abierta ante mí, llena de nombres, cronologías y conexiones trazadas a tinta. Marcos estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados, observándome revisar todo aquello. Llevan haciendo esto mucho tiempo, dije por fin. Y son muy buenos en ello, respondió él. Lo cual significa que no podemos limitarnos a reaccionar. Tenemos que controlar los tiempos. Pensé en las palabras de mi padre de años atrás. No todos los enemigos visten uniforme. Al estudiar la red de conexiones que tenía ante mí, comprendí que ya no se trataba solo de la lucha de Raquel. Se había vinculado a algo que había doblegado a personas mucho más formidables que yo. Lo que ella no había llegado a comprender era que yo había pasado mi carrera operando en las sombras, aprendiendo cómo se desentrañan las redes cuando localizas el hilo correcto. La dificultad residía en que el hilo correcto también podría ser de la familia. 3 días después de que Marcos rastreara las conexiones del bufete de abogados. Llegó el golpe. Estaba a la mitad de la revisión de un informe de preparación cuando mi teléfono vibró. 3 notificaciones rápidas de contactos distintos. Cada uno me había enviado lo mismo, el enlace a un vídeo que se había vuelto viral. Se me encogió el estómago antes siquiera de abrirlo. El clip duraba solo 15 segundos. Me mostraba en una habitación tenuemente iluminada sosteniendo la medalla del corazón morado de mi padre. Mi expresión era indescifrable,
seguido de un corte brusco en el que aparecía arrojando algo a un cubo de basura. El ángulo de la cámara cambiaba lo justo para captar el sonido del metal golpeando el borde del cubo. El audio estaba amortiguado, pero superpuesta sobre él se oía mi voz, lo bastante clara como para resultar persuasiva. Es solo un trozo de metal. Me quedé inmóvil. Comprendí exactamente lo que habían hecho. La primera parte correspondía a un año atrás, cuando estuve catalogando los recuerdos militares de mi padre para guardarlos a buen recaudo. Había estado sosteniendo la medalla sobre una caja de almacenaje, no sobre un cubo de basura. La segunda parte, donde se me veía tirar algo, pertenecía a una jornada de limpieza benéfica sin relación alguna, en la que había tirado una lámpara abollada. Habían empalmado las dos escenas, limpiado el audio y añadido palabras que yo nunca había pronunciado. Para cuando llegué al final del vídeo, el número de visualizaciones ya estaba subiendo. 20.000, luego 22. Las etiquetas, hashtags, me decían todo sobre cómo se estaba propagando, su falta de respeto, valor robado, pérdida y deshonra familiar. Llamé a Marcos. Él ya lo había visto. Está montado, dije, manteniendo el tono de voz equilibrado. Por supuesto que sí, me contestó. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos han elegido el campo de batalla. Y lo habían hecho. La sección de comentarios se había convertido en una zona de guerra. Algunos exigían mi dimisión. Otros me defendían, insistiendo en que se trataba de una campaña de difamación. Antiguos conocidos opinaban, algunos brindando apoyo, otros con juicios mal disimulados. Mi bandeja de entrada se llenó de periodistas en busca de declaraciones y de blogs militares que publicaban artículos sobre la erosión del honor y del liderazgo. El ritmo no era orgánico. El equipo cibernético de Marcos confirmó que el vídeo había sido diseminado por cuentas vinculadas al mismo bufete de abogados del barrio de Salamanca. La red lo estaba amplificando con tráfico automatizado para forzar que fuera tendencia. Me recliné en la silla leyendo los comentarios, con el pulso firme pero la mandíbula en tensión. Aquello no era solo un ataque contra mí. Era un asalto a la memoria de mi padre. Habían convertido en arma no solo su medalla, sino los valores que encarnaba. Por un momento, la tentación de responder públicamente me ardió en el pecho. Una declaración clara y podría desmantelar la mentira. Pero entonces recordé que esa gente no buscaba la verdad. Buscaban espectáculo. Si reaccionaba en ese momento, obtendrían precisamente lo que querían. Así que, en su lugar, cerré el vídeo. Respiré hondo. Y comencé a planear lo que vendría a continuación, porque si querían un campo de batalla, me aseguraría de que fuera uno elegido por mí. Esa noche dejé de leer los comentarios y, en su lugar, abrí la carpeta. Si querían teatro, yo elegiría el escenario y controlaría la iluminación. Llamé a nuestra abogada, luego a Marcos. Acordamos un único objetivo: revelar la cadena completa de manipulación en un entorno controlado, con testigos independientes y pruebas documentales. El lugar ideal se presentó por sí solo. El Centro de Veteranos del Condado iba a organizar una ceremonia pública para inaugurar una nueva exposición en honor a los militares locales. El nombre de mi padre ya estaba grabado en la placa de bronce. Los organizadores me habían invitado a decir unas palabras. Yo había considerado la posibilidad de declinar la invitación tras el vídeo difamatorio. Ahora, era precisamente el lugar donde necesitaba estar. Estructuré la presentación como una orden de operaciones. Fase 1, autenticar. Hice las gestiones para que el Instituto de Historia y Cultura Militar entregara fotografías certificadas de cada medalla y condecoración, incluyendo escaneos de archivo de los registros de servicio de mi padre. Una responsable del registro del museo accedió a asistir con los recibos de custodia. Su testimonio corroboraría la cadena de custodia. Fase 2, exponer. El equipo de Marcos preparó las grabaciones originales del día de la catalogación y de la limpieza benéfica.
Las comparaciones fotograma a fotograma revelarían los puntos de corte y los metadatos discordantes. Un espectrograma de audio mostraría las frases empalmadas. El código de tiempo de seguridad del salón del hotel serviría para anclar el momento del pago. Los hashes de los archivos confirmarían la integridad para cualquiera que estuviera dispuesto a verificarlos. Fase 3. Proteger. Nuestra abogada presentó avisos de preservación y solicitó una medida cautelar temporal para detener la distribución del vídeo falsificado. Ensayé el discurso en mi cocina, no por afán de dramatismo, sino en aras de la claridad. No empezaría lanzando acusaciones. Honraría a mi padre, establecería los hechos y luego dejaría que el público observara el contraste en la pantalla. Las palabras serían las mínimas. Las pruebas sustentarían el argumento. Imprimí folletos con códigos QR que enlazaban a los archivos notariados para que cualquiera pudiera verificarlos de forma independiente. Marcos se encargó de la seguridad de forma discreta. Nada de uniformes, nada de demostraciones de fuerza, solo miradas atentas entre el público dispuestas a retirar a cualquiera que intentara provocar un altercado. El objetivo no era la humillación. Era arrojar luz. Un juez jubilado accedió a sentarse en la primera fila como observador neutral. 2 periodistas locales asistirían sin cámaras. Sus libretas serían suficientes. La tarde anterior al evento, Daniela me envió un mensaje de texto. Raquel sabe que algo se avecina. Parece a la vez aterrada y furiosa. Le di las gracias. Luego escribí una nota final en una tarjeta amarilla que pensaba llevar en el bolsillo. Llevaba escrita la frase de mi padre: no todos los traidores se encuentran en el lado opuesto del campo de batalla. Deslicé la tarjeta detrás del programa del evento. Me dio firmeza en las manos. Al amanecer, conduje hasta el recinto con la carpeta en el asiento del copiloto. La medalla del corazón morado ya estaba a salvo en la vitrina del museo. Toqué el cristal con la yema de los dedos. La medalla captó la luz. Parecía casi respirar. Ocurriera lo que ocurriera en aquel escenario, el honor de mi padre no sería un accesorio. Sería el estandarte que yo alzaría. Estaba lista para devolver el fuego, no con ira, sino con precisión, y públicamente. El evento en el centro de veteranos estaba programado para el fin de semana, pero la ley se movió primero. El jueves por la mañana, entré en el juzgado del condado con mi abogada, la señora Herrero. Nos sentamos en la mesa de la parte demandante. Al otro lado del pasillo, Raquel se ajustó un pañuelo de seda y evitó mi mirada. El juez entró. El secretario llamó a nuestro caso. Herrero se levantó y comenzó con la cadena de custodia. Colocó una bolsa de pruebas precintada sobre la mesa y luego proyectó una cronología en la pantalla del tribunal. Prueba A: la grabación de audio capturada en el salón del hotel antes de que comenzara el funeral. Escuchamos la voz de Raquel dando instrucciones a un representante a sueldo para captar el momento en que yo perdiera el control. Sin narración, solo sus palabras. Prueba B: los dispositivos recogidos en el funeral bajo formularios de consentimiento por escrito. Los números de serie coincidían con los de los formularios. Un teléfono contenía el borrador de un pie de foto, prueba de que se derrumbó. Otro albergaba un hilo de mensajes con marcas de tiempo alineadas con el audio del hotel. Herrero no actuó para la sala. Guió metódicamente al juez a través de los metadatos, línea por línea, marcas de tiempo, etiquetas, versiones de los archivos, las pequeñas huellas dactilares que la gente olvida que deja. Prueba C: el clip viral de mí misma desechando una medalla en un cubo, seguido del material original del día de la catalogación y de la limpieza benéfica. Un analista forense subió al estrado y explicó los artefactos de compresión y las anomalías espectrales. Demostró cómo mi supuesta declaración había sido ensamblada a partir de palabras inconexas extraídas de entrevistas más antiguas. La sala permaneció en silencio, a excepción de su voz sosegada y el zumbido del proyector. Prueba D: recibos del museo y registros de custodia del Instituto de Historia y Cultura Militar,
los cuales establecían que las medallas de mi padre habían estado en almacenamiento seguro antes de que apareciera la campaña de difamación. La responsable del registro testificó que la medalla del corazón morado no había salido de la cámara acorazada en meses. Los hechos privan a las mentiras de oxígeno. La atmósfera en la sala del tribunal se fue enrareciendo mientras ella hablaba. Finalmente, prueba el dinero. Herrero mostró las transferencias de la cuenta de Raquel a una empresa fantasma, y luego los pagos salientes a una firma de investigación privada que compartía despacho con el bufete de abogados del barrio de Salamanca. La consultora de Montero había recibido 3 pagos etiquetados como paquetes de estrategia. Las cantidades eran modestas, pero la regularidad y el fraseo eran demasiado deliberados para resultar inocentes. El juez se inclinó hacia adelante e hizo preguntas precisas, fechas, intermediarios, quién le dio a grabar y cuándo. Herrero respondió a cada una sin adornos. Cuando el tribunal terminó con el analista y la registradora del museo, el juez se dirigió al abogado de Raquel. Se formularon objeciones, que luego fueron abandonadas por falta de fundamento. El expediente ya había resuelto la mayor parte de la argumentación. Hicimos una pausa mientras el secretario reorganizaba las pruebas. Se oyó el crujido de los papeles. Los fluorescentes zumbaban. Fue entonces cuando sentí un ligero toque en mi manga. Raquel se había inclinado hacia la barandilla lo justo para que solo yo pudiera escucharla. Solo quería que papá me mirara como te miraba a ti, susurró. Aunque solo fuera una vez. No respondí. Se me hizo un nudo en la garganta, no por la rabia, sino por un dolor que había llegado demasiado tarde para alterar nada. Una vida entera de comparaciones se había convertido en una máquina, y nos había desgastado a las dos. Recordé el arce detrás de nuestra casa de la infancia, el día que él nos dijo que la fortaleza adopta diferentes formas. Raquel con su ingenio rápido y su encanto, yo con mi terca determinación. Él nunca tuvo la intención de separarnos. Sin embargo, su fe en mí se había convertido en una cuña que ninguna de las dos había aprendido jamás a quitar. El juez nos llamó de nuevo al orden. Herrero concluyó con una sola frase. Las pruebas demuestran una campaña deliberada para fabricar inestabilidad y difamar a un oficial en servicio, explotando la confusión resultante para obtener una ventaja personal. Se sentó. Ni dedos acusadores, ni voces alzadas. En el pasillo, los periodistas esperaban cerca de los ascensores. Pasé de largo sin hacer comentarios. Raquel salió un momento después, con su abogado hablándole en voz baja al oído. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Ningún triunfo en la mía y ninguno en la suya, solo el peso de una familia que había llevado sus disputas al ámbito público porque no pudo resolverlas en la mesa de la cocina. La vista terminó sin que se emitiera un fallo. El juez tomó el asunto bajo deliberación y estableció órdenes de preservación y restricción para esa misma tarde. Me senté en un banco de madera y me llevé la mano al pecho, al lugar donde descansaría la medalla del corazón morado si yo fuera mi padre. El honor no es una medalla. Es una actitud. Yo la mantuve. 2 días después de la vista, el centro de veteranos se llenó de conversaciones y del rechinar de las sillas. Había banderas alineadas en las paredes. Una placa de bronce con el nombre de mi padre aguardaba bajo una cubierta de terciopelo. Firmé el programa en el atril. Mis notas eran breves. Las pruebas hablarían por sí solas. Marcos se mantuvo en la parte de atrás con 2 observadores de seguridad vestidos de civil. La responsable del registro del museo ocupaba la primera fila, y un juez jubilado se acomodó a su lado con el bolígrafo preparado. Me acerqué al micrófono y dejé que la sala se quedara en silencio por sí sola. Primero hablé sobre el servicio. Dije, un nombre va cosido a un uniforme, pero el honor va cosido a una vida. Luego invité a la responsable del registro a confirmar la custodia de las medallas de mi padre. Ella describió la cámara acorazada, los registros y los protocolos de manipulación. Cuando terminó, le hice un gesto afirmativo al técnico de audiovisuales. La pantalla se iluminó con la imagen fija del salón del hotel.
Mantuve mi voz al mínimo. Esta es una grabación realizada antes del funeral. Se reprodujo el audio. La voz de Raquel resonó claramente por toda la sala. Solo capta el momento. Quiero el segundo exacto en el que pierda el control. Algunas personas se removieron en sus asientos. Un espectador se levantó y se marchó con las manos apretadas a los costados. Dejé que el silencio respirara y no ofrecí ningún comentario. La siguiente diapositiva mostraba dos fotogramas uno al lado del otro, mis manos sobre una caja de almacenaje a la izquierda, y una lámpara abollada descendiendo hacia un cubo de basura a la derecha. El analista habló con calma. Señaló los metadatos discordantes. Mostró las costuras de compresión alrededor de la medalla. Reprodujo el espectrograma revelando las palabras empalmadas. Cuando se proyectó el vídeo original junto al montaje, la falsificación se hizo visible sin necesidad de adjetivos. Los murmullos se acumularon como el viento al pasar entre los árboles. Un par de veteranos se levantaron y se marcharon con la cabeza gacha. Otros se inclinaron hacia adelante, escaneando los códigos QR del programa. Los archivos notariados se cargaron en sus teléfonos y sus expresiones cambiaron a medida que las pruebas se iban presentando. Mantuve los hombros rectos. Mi padre me enseñó a permitir que los hechos hicieran el trabajo duro. Volví a hablar, no para acusar, sino para trazar un límite en torno a lo que de verdad importaba. Dije que la medalla del corazón morado de mi padre no era un accesorio escénico. Había sido forjada a partir de una herida. Nunca sería empuñada como un garrote. Agradecí a la responsable del museo y al analista, luego me giré hacia la placa y levanté la cubierta de terciopelo. El metal captó las luces del gimnasio. El nombre de mi padre resplandeció. Un hombre con una gorra de la guerra de Corea gritó: «Mi general, ¿por qué no los demanda esta misma noche?». Respondí con llaneza. El tribunal ya se ha puesto en marcha. Esta noche no es para dar vueltas de la victoria. Es para dejar las cosas claras. Una mujer cerca del pasillo argumentó que los asuntos familiares debían permanecer en privado. Estuve de acuerdo, y luego añadí: la privacidad fue violada en el momento en que se apuntó una cámara para fabricar vergüenza. Cerca del fondo, Daniela estaba de pie con mirada firme. No me saludó con la mano. No le hacía falta. Concluí con una sola frase. El honor es silencioso hasta que se le obliga a hablar. Y entonces, habla de esta manera. La sala permaneció inmóvil. Algunos rostros estaban severos, otros se habían suavizado. Unos pocos seguían mostrándose escépticos. Ese es el precio de sacar las cosas a la luz. No puede elegir a quién le hace entornar los ojos. Cuando todo terminó, bajé del escenario y posé la palma de la mano contra la placa. Me sentí más anclada a la tierra que en semanas. Escuché pasos en el suelo a mis espaldas, sin prisa, simplemente acompasados. No me volví. Si se marchaban en señal de protesta o se acercaban para pedir disculpas, no cambiaba el hecho de que las pruebas eran ahora públicas, estaban preservadas y habían quedado ancladas al nombre de mi padre. La justicia no fue ruidosa, pero sí precisa. Y fue suficiente. Después de la ceremonia, me quedé en el silencioso salón, recogiendo los programas de los asientos. Mi teléfono vibró. Daniela me había mandado un mensaje, tal vez lo haya entendido. Solo que demasiado tarde. Le pregunté a qué se refería. Me contestó que Raquel estaba sentada en su coche detrás del edificio, en silencio. Daniela me preguntó si podía reunirme con ella afuera. En el aparcamiento, el aire olía a metal frío y a pinos. Salió de su coche con un pequeño sobre de papel de estraza y me lo tendió. Me ha dado esto, dijo Daniela. Me pidió que te lo trajera por si todavía querías la verdad más que una victoria. En su interior había un disco de memoria y una nota doblada. La tinta se había corrido en algunas partes como si la hubiera tocado el agua. La letra era de ella. La leí bajo la luz amarillenta de las farolas. Yo los contraté.
Montero me convenció de que la vergüenza podía igualar un terreno de juego desnivelado. Me equivoqué. Le diré al tribunal que me equivoqué. Usa esto. No me protejas. Detrás de la nota había una corona de cartulina, de color morado, del tipo que Lucía monta en la mesa del comedor. Atravesando la cinta, una niña había escrito una palabra: valiente. Cerré los ojos. Ser valiente no es lo mismo que estar libre de culpa. A veces es simplemente el primer paso hacia una tormenta que tú misma has provocado. Le di las gracias a Daniela y le pedí que me avisara cuando llegara a casa. Llamé a la señora Herrero y conduje directamente a su despacho. Fotocopió el sobre, documentó la cadena de custodia y precintó la unidad de memoria. Un técnico la clonó mientras nosotras esperábamos. Los archivos contenían correos electrónicos y facturas, las instrucciones de Montero con asuntos como paquete narrativo y puntos de presión, registros bancarios que vinculaban la empresa fantasma con el bufete del barrio de Salamanca, cronogramas de pago ajustados de forma precisa a la línea temporal de la difamación, y un memorando que etiquetaba el vídeo viral como fase 2. No lloré. Sentí algo más firme. Alivio por Lucía y por la parte de Raquel que aún comprendía la diferencia entre el poder y la reparación. Escribí una breve respuesta: informaré al juez de que has colaborado. No le diré a Lucía que fuiste la villana. Dejaré que el expediente refleje lo que has elegido hoy. No la envié. La coloqué en la carpeta detrás de la tarjeta amarilla de mi padre. Conduciendo de vuelta a casa, los arces del bulevar proyectaban largas barras de sombra a lo ancho de la carretera. Pensé en nuestro patio trasero y en el chirrido de la silla de Raquel el día que se levantó y se alejó de la mesa. Tal vez esta noche la había movido 1 centímetro. 1 centímetro no es la absolución. Es un comienzo. Los comienzos importan. No borran el daño. Cambian el rumbo. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Daniela escribió: está en casa con Lucía. Están haciendo coronas. Le respondí: dile que el museo mantendrá las medallas a salvo. Dile que Lucía puede venir a visitarlas. Borré el mensaje y dejé el teléfono boca abajo. Algunas palabras pertenecen a una sala del tribunal. Algunas palabras pertenecen al espacio de profunda quietud entre dos hermanas que aún no están listas para hablar, pero que algún día podrían estar dispuestas a empezar. La sentencia llegó en un lunes gris, el tipo de mañana que no conlleva celebración ni pavor, solo el firme peso de las consecuencias. Me senté en la mesa de la parte demandante con la señora Herrero mientras el secretario ordenaba los papeles y el juez se ajustaba las gafas. Raquel estaba al otro lado del pasillo con su abogado. Montero ocupaba un asiento 2 filas más atrás. Un representante del bufete del barrio de Salamanca estaba sentado al final de la fila con expresión inescrutable. El juez habló sin dramatismos. Aceptó nuestras pruebas en su totalidad. Validó la cadena de custodia. Otorgó credibilidad a los registros del museo. Consideró que la autentificación era irrebatible. Describió la intervención en el funeral como proporcionada y ordenada, llevada a cabo para evitar la manipulación del duelo con fines ilícitos. Luego abordó el vídeo. Nuestro analista volvió al estrado y repasó el montaje una vez más, explicando las anomalías espectrales y los artefactos de compresión, rastreando los metadatos discordantes y los hashes de los archivos. El juez expresó la conclusión en una sola frase: el vídeo fue manipulado para transmitir una falsa impresión de desprecio. La orden que le siguió empleaba un lenguaje claro. Una medida cautelar permanente prohibía cualquier publicación posterior del vídeo falsificado. Se emitiría una retractación por escrito con la firma de las personas y entidades que lo habían distribuido. Se concedió una indemnización por daños y perjuicios. Aunque la cantidad importaba menos que el lenguaje que la enmarcaba. El tribunal reconoció una campaña coordinada para fabricar inestabilidad y para utilizar el dolor como un arma. Reconoció que el funeral había sido utilizado como un escenario para la humillación.
Reconoció que las medallas de mi padre habían sido representadas engañosamente como accesorios escénicos dentro de un relato diseñado para perjudicar a un oficial en activo y a una familia. Luego, el mazo cayó sobre las derivaciones legales. El juez remitió el expediente al colegio de abogados para que revisara la conducta del bufete. Envió las facturas y la correspondencia de Montero al inspector general por posible fraude y uso indebido de recursos de investigación. El tribunal recomendó que la Fiscalía del Distrito considerara presentar cargos relacionados con vigilancia ilícita y fraude electrónico. Aceptó nuestra moción para sellar mis expedientes personales. Restituyó plenamente mi honorabilidad y elogió al museo por su cuidadosa custodia de los objetos. La sala del tribunal exhaló como lo hace una habitación abarrotada cuando una tormenta finalmente se agota. No sentí triunfo. Sentí reparación. Puntos de sutura apretados sobre un desgarro que nunca debería haberse hecho. Cuando salimos al pasillo, los periodistas se arracimaban cerca de la batería de ascensores, con los bolígrafos en alto y las cámaras bajadas. Ofrecí una sola declaración: los hechos han sido probados. El expediente es firme. Volveré a mis obligaciones. No mencioné a Raquel por su nombre. No me hizo falta. Afuera, el cielo se abrió ligeramente. Una pálida franja de luz bordeaba las nubes. Marcos se reunió conmigo en las escaleras del juzgado y me entregó una copia certificada de la orden judicial. No habló durante un largo instante. Luego dijo lo que más importaba: tu padre habría aprobado el método, no el ruido, el método. Doblé la orden y la guardé en la carpeta junto a la tarjeta amarilla que llevo siempre para darme firmeza. La señora Herrero salió con un asentimiento comedido. Su trabajo había sido limpio y cuidadoso, del tipo que deja poco margen para que los rumores se aferren. Detrás de nosotros, Raquel apareció con su abogado. No se acercó. Apoyó una mano en la barandilla, miró hacia la calle y se marchó sin girar la cabeza. Daniela me escribió esa misma tarde. Lucía estaba en la mesa de la cocina con unas coronas de papel. Raquel estaba callada. A finales de semana, el museo aceptó para su archivo los fallos escritos del tribunal. El Centro de Veteranos añadió una breve anotación a la exposición: artefactos preservados por su familia y por los custodios de la comunidad. El nombre de mi padre descansaba sobre esa línea. Toqué las letras grabadas y sentí la firmeza del metal bajo mis yemas. Había recuperado el patrimonio como disponía el testamento. Más importante aún, había recuperado la sencilla verdad de quién soy, al margen de etiquetas y de encuadres manipulados. Esa noche, caminé por el perímetro del jardín como hago siempre que necesito llevar mi cuerpo hacia la calma. El viento traía un aroma. La luz del porche del vecino teñía la hierba de un suave tono dorado. No estaba celebrando. Estaba respirando. La reparación es silenciosa. Exige paciencia. Se sostiene. Yo la sostuve. El sobre llegó 2 días después, fino y sin nada reseñable, colándose por el buzón junto a la publicidad. Lo llevé a la cocina, lo abrí con una cuchara y encontré una única fotografía de mi padre y de mí en un patio de armas. Mi mano está alzada saludando. Su sonrisa es contenida y orgullosa. Pegada al reverso había una tira de papel de impresora con letras mayúsculas: has ganado esta ronda, pero nunca estás verdaderamente sola. Me quedé absolutamente quieta. Las amenazas no siempre gruñen. A veces susurran a través de algo que amas. Metí la fotografía en una funda transparente y llamé a Marcos. Llegó con un kit de campo, guantes, bolsas, etiquetas y una linterna ultravioleta. Documentamos el sobre, lo precintamos y anotamos la hora. Luego me puse en contacto con la inspectora asignada al caso de la vigilancia ilícita. Llegó con un agente de patrulla, se hizo cargo de las pruebas e hizo las preguntas pertinentes. Observadores recientes, alertas en las cámaras, entregas inexplicables. Respondí con serenidad. Los detalles cotidianos cobran importancia cuando alguien tiene la intención de pintar tus días de pavor.
Una vez se marcharon, la calle parecía inofensiva. Niños en patinetes, un perro junto a una valla, el traqueteo de una furgoneta de reparto al pasar, todo tan ordinario como un disfraz. Esa noche, rotamos los códigos, auditamos los registros de acceso y cambiamos las contraseñas en cascada que controlaban la alarma y las cámaras. Marcos recorrió el perímetro con una linterna, revisando la verja y el roble donde una lente puede omitir un resquicio de acera. Preparé café y elaboré una lista de tareas: notificar al museo, informar a la señora Herrero, alertar al enlace del ejército que vigila las amenazas contra altos mandos. No tenía miedo. Estaba despierta. El miedo es un pico repentino. La vigilancia es una actitud que se puede mantener en el tiempo. Por la mañana, la inspectora me llamó. No había huellas útiles, y tanto el papel como la tinta eran comunes. Recomendó un barrido en busca de dispositivos de rastreo y un pase de patrulla temporal. 2 técnicos escanearon el lugar en busca de transmisores y señales anómalas. No había nada nuevo. El alivio y la confirmación llegaron simultáneamente. El remitente había preferido la sugestión a la intrusión. Reconocí la táctica. Las operaciones de influencia concluyen con frecuencia con un empujoncito diseñado para hacer que el objetivo se vigile a sí mismo. Dejé ese empujoncito a un lado como una herramienta que me negaba a manipular. Esa tarde, conduje hasta el centro de veteranos y me paré frente a la placa. Tracé la línea que sostenía el nombre de mi padre y sopesé qué era lo que el remitente deseaba. Querían vacilación. Querían que me retirara de la labor de reparación y que dejara que la sospecha lograra lo que la difamación no había conseguido. En lugar de ello, envié a la inspectora una breve actualización, procediendo con las apariciones públicas, rutina inalterada, aparte de las precauciones dictadas por el sentido común. El poder de una amenaza reside en el comportamiento que logra comprar. Yo no pensaba pagar. De camino a casa, un sedán oscuro me siguió durante 3 semáforos, para luego desviarse. Tomé nota de la matrícula, de forma parcial, sin encontrar ninguna coincidencia en mi memoria. Estabilicé mi respiración, dejé que los espejos volvieran a mostrar la normalidad y seguí conduciendo. Dejé la fotografía sobre mi escritorio y la enmarqué con 2 coronas de papel que Lucía se había dejado en una visita. El mensaje decía: nunca estás verdaderamente sola. Yo lo traduje de la siguiente manera: estás apoyada por la compañía que mantienes. Mi padre me hace compañía. También lo hace el historial que hemos construido. También lo hace la disciplina silenciosa que se niega a ser manipulada por las sombras. Abrí mi cuaderno y redacté una breve declaración para archivar por si el remitente decidía salir a la luz: hechos precisos, fechas, cadena de custodia, nada que un rumor pudiera devorar. El sobre apuntaba directamente a mi pulso. Pero falló. Mi pulso pertenece a la labor que me aguarda, a las reparaciones que ya se han consumado y a la certeza de que la vigilancia puede ser firme sin necesidad de rendirse ante el miedo. Guardo la medalla del corazón morado de mi padre donde la luz la encuentra al final de la tarde. Cuando el sol se desplaza por el escritorio, el metal capta un destello pálido que cambia como un respiro. No la toco a menudo. No lo necesito. No es un talismán. Es una frase que me repito hasta que se convierte en parte de mí: el honor es una elección que sigues eligiendo. El tribunal se pronunció. El museo lo preservó. El centro de veteranos colgó su nombre en bronce. Esas son estructuras, necesarias y fuertes. Pero la labor de mantener la fe pertenece a los vivos, a la quietud de una cocina al amanecer, a la decisión de no responder a la provocación con la misma moneda, a la promesa que honras cuando nadie te culparía por dejarla ir. Pienso en Raquel sentada a la mesa con Lucía y las coronas de papel. Pienso en Daniela cruzando un aparcamiento con un sobre que cambió el curso de un año entero. No convierto el daño en santidad. No pretendo fingir que el agravio fue menor. Lo calibro con honestidad y luego elijo no construir una segunda herida a partir del resentimiento. Mi padre me dijo una vez: el valor no es un rugido.
Es dar un paso firme para cruzar una habitación donde se te necesita. Doy ese paso escribiendo lo que pasó, con fechas, fuentes y las líneas que mantienen cierta una historia. Lo doy plantándome ante la placa y permitiendo que el silencio cuente como discurso. Si el remitente del sobre cree que viviré como un animal acorralado, me ha interpretado mal. Viviré como una custodia de registros, de promesas y de la frontera entre la justicia y la venganza. La venganza es un instrumento afilado. Satisface poco y se rompe en tu mano. La justicia es más lenta. Pero se sostiene. Puedo esperarla porque sé exactamente qué es lo que estoy esperando. Mañana, conduciré hasta el museo y firmaré la custodia de una fotografía escaneada que muestra a mi padre de perfil, con la mirada al frente. Por la noche, prepararé algo sencillo y pondré un plato extra en la encimera. Es mi manera de mantenerlo cerca. El dolor persiste. Al igual que la gratitud. Al igual que el trabajo. La medalla descansa en su estuche. La luz la cruza. Mi respiración recobra un ritmo acompasado. Así es como honro la promesa que él puso en mi mano cuando yo tenía 10 años, proteger lo que merece ser protegido, y caminar hacia adelante con un corazón inquebrantable. El cementerio descansa sobre una colina baja donde el viento transporta la fragancia de los pinos y de la hierba recién cortada. Aparqué debajo del viejo olmo y recorrí el sendero que llevo recorriendo desde la infancia, cuando mi padre traía flores para los hombres junto a los que había servido. El granito nuevo es aún de color claro. Las letras de su nombre están afiladas, como si la piedra todavía estuviera aprendiendo a sostenerlas. Saqué de una bolsa de fieltro un pequeño broche de solapa del corazón morado. La medalla original sigue en la cámara acorazada del museo. Este pequeño broche es mi sustituto. Lo apoyé en la base de la lápida y posé la palma de la mano contra el granito. La piedra estaba fría. El vaho de mi aliento flotaba en el aire de la mañana. Bajé la cabeza y hablé como si fuera el propio viento quien transportara las palabras. Mantuve la voz firme. Las palabras eran sencillas. Susurré, lo mantuve. La frase encerraba muchos significados. Mantuve la medalla a salvo. Mantuve limpio nuestro nombre. Mantuve la fe en el adiestramiento que me enseñó a no luchar con ira. Mantuve la promesa que pusiste en mi mano cuando yo tenía 10 años, cuando dijiste que el valor es una elección que se repite. Me quedé así durante un minuto entero, hasta que el viento amainó y el sol se abrió paso entre las nubes. Un empleado de mantenimiento pasó con un rastrillo y asintió con la cabeza sin interrumpir. 2 veteranos mayores se detuvieron en una parcela cercana. Uno de ellos levantó 2 dedos en un saludo silencioso. Le devolví el gesto y me quedé donde estaba. El ruido ha atravesado nuestra familia como un fenómeno meteorológico. Hoy deseaba todo lo contrario, una quietud que llega y se queda porque alguien la ha invitado a permanecer. Le conté a mi padre lo de la vista judicial, lo de la responsable del museo que había protegido la cadena de custodia con la dedicación de un sacerdote custodiando un cáliz, lo del juez que permitió que los hechos fueran los que hablaran, y lo de los veteranos que observaron las comparaciones de los vídeos y vieron claramente dónde se había hilvanado la falsedad. Le dije que sentía alivio en lugar de triunfo, reparación en lugar de victoria, y que la reparación me sienta mejor de lo que jamás podría sentarme una celebración. También le hablé de Lucía, de la corona de papel que hizo con estrellas plateadas, de cómo los niños repiten lo que se les da, y de cómo juré que nunca permitiría que se la utilizara como un instrumento. Le conté que Raquel había enviado un sobre que ayudó al tribunal a hallar la verdad. No oculté el daño que ella causó. Tampoco lo adorné. Lo deposité junto a la reparación del mismo modo que se ponen vendas al lado de las cicatrices. Un pequeño ramo de flores descansaba apoyado contra la lápida, gladiolos y romero. Escondí la bolsita de fieltro bajo las flores y enderecé la bandera en su soporte de metal. La brisa levantó el borde y lo dejó caer de nuevo, con un ritmo pequeño y fiel. Respiré a la par que ella. 4 segundos para inspirar, 6 segundos para expirar.
La práctica que empleo cuando una habitación necesita más mi entereza que mi voz. Al dar un paso atrás, me di cuenta de que mis botas habían dejado en el rocío unos óvalos oscuros que desaparecerían en menos de una hora. La huella me consoló. Significaba que había estado presente, que había asumido la responsabilidad de estarlo, y que el duelo y el deber pueden compartir el mismo espacio sin entrar en conflicto. Tracé las letras de su nombre con la yema del dedo, no lo suficiente como para pulirlas, solo lo justo para sentir el surco. De camino al coche, el empleado del cementerio me llamó: «Señora, el broche estará a salvo aquí. Nosotros vigilamos las cosas». Se lo agradecí y le conté dónde reside la verdadera medalla, cómo la cámara acorazada nos sobrevivirá a todos y cómo la historia importa más que el objeto en sí. Él sonrió y dijo que las historias son la razón por la que la gente viene a visitarles. El metal tan solo les da a sus manos un lugar donde descansar. Lo comprendí. Miré una vez más la lápida antes de arrancar. La colina conservaba su sencilla geometría, filas de nombres, un silencio compartido y una bandera ondeando sobre todos ellos. Mi padre me había enseñado que el honor no es ruido. Es una actitud. La actitud que llevo conmigo hoy es la firmeza. Las palabras que me llevo siguen siendo las mismas. Lo mantuve. No conduje directamente a casa desde el cementerio. Tomé la ruta más larga por el barrio donde nos criamos, pasando por el arce que antaño daba sombra a nuestro patio trasero. La casa pertenece ahora a otra familia. Disminuí la velocidad y dejé que la escena se mantuviera intacta. Alguna versión de nosotras estuvo alguna vez allí de pie. El perdón es una palabra demasiado sustancial para cargarla en un solo día. Aún no estoy preparada para perdonar a Raquel. Eso no es crueldad. Es precisión. Aún así, he terminado de cargar con el ardor que intentaba consumir mi sueño. No dejaré que la ira sea la arquitecta de mis días. La justicia ha seguido su curso. Las órdenes están redactadas. El museo guarda los registros. Puedo liberarme del reflejo de tener que justificarme en cada habitación en la que entro. En casa, me preparé té y me senté a la mesa de la cocina. Escribí 2 columnas, daño y reparación. Bajo daño, enumeré la difamación, el pago en el hotel, el vídeo manipulado y la forma en que se había utilizado a Lucía como portadora de una mentira. Bajo reparación, anoté la orden judicial, la retractación, el archivo y la callada verdad que ahora se sostiene por sí sola. Las columnas no se equilibraban. Rara vez lo hacen. Pero la segunda columna tenía sustancia. Y seguirá creciendo si la cuido. Puse la hoja al final de mi carpeta y la guardé en una estantería. No estoy dejando a un lado la vigilancia. Simplemente me niego a venerarla. Existe un límite entre estar preparada y la obsesión. Los soldados lo aprenden desde el principio. Pensé en Raquel, en su cocina, con Lucía y las coronas. Puedo imaginarme sus manos cortando cintas, y su rostro fatigado. Yo no soy responsable de su sanación. Soy responsable de mantener mis límites. Responderé al tribunal cuando me llame. Le responderé a Lucía cuando me pregunte por su abuelo. No responderé a los rumores. Después del té, di una vuelta por el jardín y comprobé la verja. El aire olía a lluvia, aunque el cielo seguía despejado. Ese olor me recuerda que el clima dentro de una persona puede diferir de lo que muestra el cielo. Dije una oración silenciosa por la parte de Raquel que trajo el sobre, por la parte que aún creía que se podía elegir la verdad. No concedí la absolución. Concedí espacio. El espacio es donde ocurre el crecimiento. Llamé a mi terapeuta y extendí nuestra cita habitual. El liderazgo no deja de lado los cuidados una vez que pasa la crisis. El liderazgo ensancha el camino. Hablamos de permitir que la justicia sea lo que es. No una venganza disfrazada de lenguaje formal, sino una estructura que permite reanudar la vida cotidiana. A veces, la frase más radical es simplemente, me voy a dormir. Esa noche,
Dejé encendida la luz del porche y leí un capítulo de un libro que a mi padre le encantaba. Las palabras eran serenas. Creaban un refugio. Dejé el libro a un lado y escribí una carta que quizá nunca llegue a enviar. Le dije a Raquel que no me opondría a la clemencia si seguía colaborando, que la rendición de cuentas y la misericordia pueden compartir el mismo banquillo cuando se honran los hechos, y que Lucía merece unos padres que elijan la reparación tanto en público como en privado. Cerré la carta y la puse junto a la tarjeta amarilla. Antes de acostarme, me quedé de pie junto a la ventana y observé la calle. Un vecino cargaba con las bolsas de la compra. Un chico arrastraba un cubo de basura hasta el bordillo. Un perro perseguía a una polilla. La vida cotidiana no pide un discurso. Pide presencia. Apagué la luz y dejé que la casa descansara. La justicia montará su propia guardia. Mi tarea es soltar la cuerda de la que he estado tirando y confiar en que no todo requiere de mis manos en todo momento. Dormí, no perfectamente, pero sí con honestidad. A la noche siguiente, un sedán oscuro se detuvo junto a la acera, frente a nuestra casa. Se quedó al ralentí bajo la farola mientras el sonido del motor se asentaba en mi pecho. Marcos salió al porche y me miró a los ojos. Negué con la cabeza y me quedé donde estaba. El coche avanzó muy despacio, dio marcha atrás una vez y luego se alejó, como si el conductor hubiera querido que la pausa se notara en lugar de ser temida. No fui tras él. Apoyé las manos en la barandilla y conté mis respiraciones. La vigilancia no es pánico. Es atención mesurada. Las cámaras captaron la matrícula y la hora. Reenviamos el clip a la inspectora y cerramos la puerta con llave. Dentro, la casa volvió a sentirse como ella misma, la luz sobre la mesa, un libro abierto de par en par, una taza secándose junto al fregadero. El mensaje era sencillo. Alguien está vigilando. Mi respuesta era aún más sencilla. Yo también. Y no estoy sola. Antes de concluir esta historia, quiero hablaros directamente a vosotros, que habéis estado escuchando. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche de desvelo en la que historias como esta os hacen compañía? Hacednoslo saber en los comentarios. Leemos cada uno de ellos con gratitud. Si esta historia os ha tocado el corazón, por favor considerad suscribiros al canal, no simplemente para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Donde quiera que estéis, esperamos que os llevéis algo de esta historia con vosotros. Y recordad, a veces el milagro no llama a vuestra puerta. Espera en silencio hasta que estáis listos para abrir vuestro corazón. Cuidaos, y nos vemos en la próxima historia. La oscuridad se queda donde siempre se ha quedado, en los espacios entre las casas y los árboles. La oscuridad siempre existe.